Ahora sí, hola amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Bienvenue, madame et monsieur. Sean ustedes bienvenidos a este capítulo número 13. Sí, señor, viernes 13. Solo nos puede traer buena suerte. Viernes 13, episodio número 13 de esta temporada 5 de Totem Live. Y recién estaba conversando con nuestro invitado de hoy. Y se nos escurrió el tiempo rápidamente. Un conversador extraordinario, un profesional excelente, excelso, con cantidad de historias, proyectos que nos va a compartir hoy, pero sobre todo con muchas ganas de seguir haciendo y creando y desarrollando, lo cual es muy inspirador y motivante. Pero sobre todas las cosas, lo que más me gusta de los invitados de Totem Live es que además de grandes profesionales, todos los que pasan por aquí son grandísimas personas. Voy a dar una muy cordial bienvenida. Por favor, una gran ronda de aplauso para el doctor, profesor, el gran Jeff Rickburg. Bienvenido, monsieur. Bienvenidos a todos y gracias por invitarme, Andy. Estamos felices y encantados de tenerte aquí. Un encuadre maravilloso, parece un setup de Annie Leibovitz. Es mi oficinita aquí cerca de Málaga y aunque hoy es el día de Andalucía, que es festivo, me vine aquí a hacer unas cosas y pensé que era mejor para hablar tranquilos, porque en casa siempre hay un poco de jaleo. Excelente, excelente. Bueno, bienvenido, Jeff. Ya tú sabes que aquí en los Totem Live la primera pregunta es la única pregunta que sabemos que vamos a hacer. El resto es una conversación, es fluir, es ver a dónde nos lleva este diálogo. Pero la primera pregunta es, ¿quién es Jeff para Jeff? Buena pregunta. Pues mira, soy creativo desde siempre. Creo que he guardado el niño que llevaba de pequeño, lo he guardado ahora de mayor. Y me ayuda para este trabajo, que hace falta tener visión creativa. Pues soy, digamos que bajo apariencias no sé cuáles, pero soy sencillo, me gusta lo simple. Los huevos fritos con patatas estoy encantado. También tengo carácter, pero ahora he aprendido a canalizarlo como lo hizo Roger Federer, que rompía raquetas de joven y lo canalizó y bueno, pues estoy canalizando para que la energía salga de forma positiva y buen amigo de mis amigos y intento ser un buen padre y en fin, aquí estoy. Que no es poco todo eso. Me voy a acomodar un poco mejor acá en el sillón. Roger Federer, lo acabas de mencionar, ¿no? Se acaba de retirar. Un marcón, ¿verdad? De los deportistas de los últimos 20, 30 años, una de las marcas más queridas y más admiradas. Y justo mencionabas algo que me da pie a esta primera pregunta. Un tipo que rompía raquetas puede transformarse en uno de los tipos más sosegados, queribles y admirados, el yerno que todo el mundo quiere tener. ¿Puede aplicar esto al mundo de las marcas? ¿Puede una marca hacer un giro importante y repensarse y transformarse? Perfectamente. Aunque la metáfora no es evidente, él supo o alguien supo comunicar y ese alguien era un entrenador que tenía australiano cuando era más joven, que supo llegar a las emociones, a comunicar bien con él y transmitirle: tienes talento, tienes energía, pero tienes que trabajarlo de otra forma y sufrirlo, como luego hemos podido ver. Aplicándolo al branding, nuestro trabajo, tuyo, mío, es conectar, comprender a esas personas, marcas, empresas, buscar su autenticidad, su verdad y ayudarles a conseguirla, a que lo comuniquen, a que lo transmitan lo mejor posible. A veces fluye de forma natural y a veces es más complicado, pero sí que yo veo una metáfora interesante. Desde luego Roger no solo ha sabido hacerlo durante su etapa de campeón,
pero luego incluso su etapa de lince en los negocios con Uniqlo, con On, empresas que nadie veía venir y que ahora dirigen el cotarro, y él ha sabido no solo ser partner, sino socio de esta gente. O sea, no sé si... Maravilloso, maravilloso. Luego me gustaría hablar un poquito sobre On en algún momento del episodio, pero acá me anoté dos cosas que acabas de decir, que el coach lo ayudó a identificar su autenticidad, su verdad, ¿no? Quizás su esencia. Y hoy por hoy, cuando hablamos de branding, por extrapolar esto a nuestro mundo, casi todas las marcas saben cómo hacen las cosas, en dónde, cuándo. Muy pocas saben ese porqué, ese propósito, y casi ninguna sabe quiénes son, esa verdad, esa autenticidad. En base a esa trayectoria tan exitosa que tenés en el mundo del branding, ¿por qué crees que sigue faltando, quizás, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero la humildad que tuvo Federer de ir a buscar a un experto a que lo ayude, no a crearle su autenticidad o su verdad, sino a identificarla, a tangibilizarla, a que brote, ¿no? Algo que estaba ahí, pero que no sabía cómo sacarlo. Bueno, la vida te va llevando y te va enseñando. Entonces, lo importante es no creerse más que el cliente o que le vienes con la verdad absoluta. Cada proyecto de nuestro mundo, de nuestro universo, es totalmente diferente. Es una industria, todo es nuevo. Entonces, lo importante es escuchar al principio, que te cuenten, un poco como un médico, como un psicólogo, casi un sacerdote, yo qué sé. Escuchas, te cuentan, entras en amistad, una cierta amistad profesional, se genera confianza. A partir de ahí también tú vas inyectando conocimientos y propuestas, y entonces es cuando se construye un proceso conjunto que ayuda a identificar la identidad verdadera de cada empresa, de cada persona. También podemos hablar del branding personal, y luego es un viaje que yo nunca lo hago como un profesor que a veces está muy bien enseñar, y a mí me gusta formar equipo con el cliente y ir sacando cosas en equipo. Luego, cuando llegamos al resultado, él se siente copartícipe, se siente co-creador de todo el proceso. Esa es un poco mi forma de trabajar. No, y suscribo al 1000%. Creo que no hay proyecto más exitoso que aquel en el cual tanto los expertos como el equipo colaboran, co-crean, cooperan, ¿no? Y buscan no solamente sumar, sino multiplicar. El mundo del branding en los últimos años se ha complejizado también, ¿no? Más herramientas, más tecnología, más digitalización, más competencia, más ciudadanos, más oferta. Si tuvieses que hacer una especie de resumen y de síntesis de cómo estamos hoy en el mundo del branding, ¿qué le dirías a nuestra audiencia internacional que nos acompaña en este episodio 13 de Totem Live? Bueno, pues lo primero que es evidente, estamos sumergidos de propuestas, miles y miles diarias, impactos de marcas, y tenemos que elegir. Cada una, como bien dices tú en tus ponencias, charlas, etcétera, es una lucha por la atención y para que nos capten y que nos elijan, o sea, que elijan a una marca. Hace unos años, como contaba Gustavo ayer, todo era más lento, los procesos. Cuando hacías la agenda para hacer un proyecto de branding con un cliente, pues calculabas un par de meses, a veces más, para poder hacerlos. Hay que investigar, hay que ir a la calle, hay que hacer entrevistas, hay que volver. Hoy en día se han facilitado muchas cosas, porque ahora tenemos acceso a la información rápidamente, podemos conseguir datos,
Luego es importante que el cliente aporte su experiencia, etcétera. Pero yo diría que en muchos aspectos se ha facilitado el desarrollo de los proyectos de branding, pero en el esencial no ha cambiado nada. Y es el aspecto emocional, el aspecto de origen, de entender. Para desarrollar una estrategia hay que hablar con la persona, hay que entender dónde quiere ir. No es tan sencillo, no lo puedes robotizar, no es automático. Existen empresas que te hacen un logo en segundos. O sea, hay programas ahora de inteligencia artificial. Pero corresponde ese logo a tu identidad, a tu ADN, a tu personalidad, a la audiencia a la que quieres llegar del modo estratégico que tú has pensado, y lo manifiesta con la identidad visual correcta y las aplicaciones correctas en los touchpoints. Yo creo que no. Todavía nos queda bastante tiempo para que el aspecto humano comunique y desarrolle la esencia. Luego, en todo lo práctico y implementación, guidelines, en todo eso la inteligencia artificial nos va a ayudar. Pero en lo esencial yo creo que seguimos funcionando como lo hacían Walter Landor o los grandes, Paul Rand, grandes pensadores y creativos. O sea, el proceso de fondo, el núcleo, sigue siendo el mismo. Qué maravilla. El otro día, voy a contar esta anécdota que no llegué a contártela. Viene una persona joven del equipo y me dice: Andy, debes cambiar tus reels de Instagram. ¿Por qué? Dice, no, porque yo creo que tú deberías empezar a comentar más lo que ves de las marcas y etcétera. Y digo, no, pero eso ya lo hacen. ¿Cómo sabes que lo hacen? Digo, no, porque sé que lo hace, porque lo que lo hace es un amigo mío. Ya sé que lo... Ah, ¿lo conoces? ¿Conoces a Jeff? No te puedo creer. ¡Wow! Yo lo sigo a Jeff, es un genio el tipo. Bueno, fíjate cómo el consejo de Marcos y bien seguido ha podido abrir una puerta o establecer un puente hacia toda una generación que quizás no veía con interés esto, y que ahora has abierto, ¿no? O has sembrado una semillita de interés, quizás un poco inesperadamente, pero bueno, con toda esta buena intención. Hoy hay un montón de gente que entiende de marca o de diseño o de las dos cosas que antes no tenía ni idea. Bueno, esto es una aventura que ha empezado hace poco, hace 6 meses. Efectivamente, no sé si también tu compañero se llama Marcos, pero mi hijo... No, Marcos es tu hijo, ¿no? Claro, mi hijo Marcos me dijo, papá, tienes que contarle a la gente lo que nos cuentas a nosotros, porque les tengo ya con la cabeza así de hablar de logotipos y de marcas. Y un día, desprevenido, me grabó y ya lo publicamos, tuvo mucho éxito, mucho seguimiento. Entonces yo empecé yo no le daba crédito, pero empecé a darme cuenta que era una realidad. Entonces, y ahí tuve la duda si entrar en materia como mi lado profesional, digamos, más racional y yo diría que más profundo de lo que es un proceso de branding, o si vamos a contarlo de forma sencilla, natural, atractiva, más que nada para concienciar y atraer a la gente al mundo de las marcas de una forma, yo diría que espontánea. Y a raíz de ahí han surgido, de hecho ahora estoy intentando ver cómo puedo seguir evolucionando, también monetizar de forma interesante para todos, para la audiencia y para mí también. Pero sobre todo me interesa descubrir que en español, porque el mundo anglosajón está ya bastante... este tema del branding está más difundido, pero en el mundo hispanoparlante me he dado cuenta que tengo mucho éxito en tu tierra, en Colombia. Hay mucha gente que se preocupa, algunas veces son empresas, la mayoría es gente de a pie, y bueno, pues
ha surgido y está creciendo y estoy intentando mantener la calma. Maravilloso, maravilloso. Y mirá cómo a veces Somos las cosas... complementarios. Perdona que te interrumpa. Somos complementarios tú y yo, porque tú transmites más conceptos y profundizas en otros temas y yo son aspectos online, digamos, en las redes más prácticos. Entonces, sería perfectamente compatible y no competencia. Me encanta, me encanta. Igual en cualquier momento salimos a la calle juntos, ¿no? Y empezamos a hacer una especie de safari de branding, Te opinando de reto, todo. vamos, porque creo que tendríamos mucho éxito. Why not? Why not? Pero bueno, esto me abre un montón de preguntas. Voy a ir por la primera, que es Marcos, ¿no? Y de qué manera estas nuevas generaciones tienen una mirada ni mejor ni peor que la nuestra, diferente, nueva. Y qué bueno poder establecer puentes con ellos, ¿no? Ellos traen cosas nuevas, nosotros tenemos otras cosas y cuando nos conectamos puede ocurrir esta magia, ¿no? Como la que vos acabás de describir. ¿Cómo ve Jeff esta conexión intra o intergeneracional hoy? Un gap muy grande, oportunidad de poder crear valor, desconexión, conexión. ¿Cómo estás, más allá de la tuya con Marcos, que también, ¿no? Pero un poquito más en general? Pues digamos, aprendiendo de ellos. En esto son nativos digitales. Nosotros hemos crecido, nos hemos adaptado. Ellos no han... Yo creo que hemos tenido suerte en algunas cosas porque hemos vivido el radiocassette, hemos vivido la llegada de los ordenadores, nos hemos ido adaptando, pero a nuestro ritmo. Ellos van a toda pastilla porque son digitales, es natural en ellos. Mi hijo le gusta mucho cantar, a varios hijos míos, no sé de dónde lo han sacado, pero les encanta cantar y la música. Y a raíz de que él también se movió y empezó a tener muchos seguidores, pues dijo, papá, tú es que ahora estás comunicando a la antigua, estás hablando para los mayores, para comunicar con los jóvenes tiene que ser con las redes sociales. Y entonces, pues la verdad es que cada día estoy aprendiendo de esto, es un campo nuevo, yo soy curioso de naturaleza y me estoy intentando adaptar lo mejor que puedo. Pero para mí no es lo natural. Es un esfuerzo, hay que querer, hay que hacerlo y ahora le estoy empezando a ver lo positivo y tengo que agradecer públicamente a mi hijo Marcos que haya tenido esa visión y ese empuje, porque él insistió varios meses y yo le decía, no, déjame tranquilo, hasta que al final cedí. Y ahora es increíble, yo creo que ahora es parte de mi día a día y de mi, digamos, mi approach hacia el asesoramiento y el branding. Qué maravilla, qué bueno. Mirá por dónde. También convengamos en una cosa, estar en las redes solamente no es garantía de nada. Bueno, no estar obviamente no te ayuda en nada. Estar ya es un paso, pero estar compartiendo valor, como el que comparten vos y Marcos, es otra cosa importante. Yo el otro día lo pensaba, ¿no? Esto que decías vos, ¿no? Que yo quizás comparto cosas más conceptuales y vos vas mucho más al hueso, ¿no? Al diseño, ¿no? Tipografía, simbología, logotipo. Y a mí me cuesta mucho comentar en público porque siempre digo que si yo no sé lo que se le pidió al diseñador o al equipo de branding, no sé si está bien o mal implementado. Porque si al equipo de marca se le pidió X y está X, no es que está mal hecho por el diseñador, está mal pedido por el cliente. Ahí puede ser que uno diga, pero vos como diseñador tenés que tener un código ético que dice que si te piden algo malo no lo haces, ¿no? Y entramos en un bucle. Muchos clientes no tienen idea de branding y mucho menos de diseño. Entonces, ¿qué hacemos con esto, Jeff? El público pide que opinemos. ¿Opinamos? ¿No opinamos? En lo tuyo quedó claro que sí. ¿Nos animamos a ir un poquito más allá o no?
A ver, si estamos hablando del público y la audiencia en redes sociales, Sí. yo creo que hay que ser un poco generalista e invitarles, porque si luego tienen una solicitud más que quieren desarrollar o quieren profundizar, entonces yo les invito a que me contacten por otro lado y ya hablamos de otra cosa. Cogerles de la mano es contarles nuestra pasión. Desde el diseño y el branding y las marcas se basan en unos principios generales que tú conoces, que nacen en la Gestalt, su origen o uno de los orígenes, porque hay muchas influencias, pero y ahí es donde hay que tener en cuenta pues proporción, color, ritmo, espacio, una serie de elementos que los buenos diseñadores reflejan traduciendo buenas estrategias. O sea, cuando una buena estrategia y un buen posicionamiento se crea, entonces luego cuando te paseas por la calle, como decía Walter Landor, además de responder a todo y de ser algo científico, tiene que gustar, tiene que ser estético, tiene que ser atractivo, te tienen que elegir. Entonces yo me paro un poquito. El Jeff de las redes sociales se especializa en la identidad visual, es decir, cómo se manifiesta una marca en sus touch points principales, y realmente lo hace bien, refleja. Intento no ser demasiado crítico, tampoco, digamos, la mayoría lo hacen razonablemente bien, algunos lo hacen muy bien y otros, pues digamos, no quiero decir nombres para que no se sientan mal, pero hay algunas marcas que tú y yo nos encantaría retocar o ayudar, pero que no se dejan. Entonces, bueno, y la sorpresa para mí, y creo que para mucha gente, es que al contar estas historias en torno a lo que comunican, pues hay un interés, hay interés por conocer más. 100%. Hace poco me llamaron de un medio para preguntarme mi opinión sobre algunos rebrandings de los últimos meses, ¿no? Quizás entre los más comentados o destacados estuvo el de Jaguar, por un lado, y en España concretamente, o aquí en esta parte del mundo, el de Cepsa, que ahora se llama Moeve, ¿no? Dentro de lo que te permite tu código personal opinar, ¿cuál es tu opinión al respecto de estos dos rebrandings? ¿Oportunidades desperdiciadas? ¿Oportunidades no comprendidas? En Mueve está Landor, si no me equivoco, de por medio, sí, también. No puedo meter mucha caña porque... No, mucha caña no, pero objetivamente, grosso modo, sin entrar en la tripa. Yo soy ex Landor y le debo mucho a Landor. Ya lo he citado y mencionado un par de veces, y creo que en general lo hacen bien. Y voy a empezar por Moeve, luego hablamos de Jaguar, que me alegra porque mucha gente me ha pedido mi opinión sobre Jaguar y hoy la voy a dar. Bien, entonces, bien, excelente. En cuanto a Moeve, he detectado nuevas cosas que no comenté en el vídeo de Jeff. Por ejemplo, esa T símbolo es una parte del símbolo anterior. No sé si te fijaste, el símbolo de Cepsa son 4 elementos, se han quedado con uno. Fíjate, y a partir de ese uno han construido la M, estación, con perspectiva, que no me parece malo el símbolo en sí, me parece potente. La única pega que veo es que 2 temas. Se han cargado el rojo de forma muy alegre. Yo creo que se han dejado presionar, el cliente sobre todo, más que Landor, se han dejado presionar por ese afán de transmitir lo ecológico, lo verde, lo sostenible, que me parece bien, pero hay que hacerlo yo creo que hay que hacerlo de forma real, de forma razonable. Yo no me creo que Cepsa hoy Moeve ha dejado de hacer las cosas que hacía antes, porque siguen dando gasolina 95 diésel y también eléctrico si quieres,
pero que es un cambio que va a llevar un tiempo. Entonces ahora de repente renuncias a las energías fósiles cuando todavía las estás vendiendo. Ahí hay ciertas incongruencias que normalmente el branding bien hecho tiene que ser totalmente transparente y sincero. Entonces, que comunica que está bien, que es un nombre potente, sí, estoy de acuerdo. Luego hablaremos un poco de naming, si te parece, que yo creo que es la clave. La base, la piedra angular de un buen branding es un buen naming. Pero por otro lado, a lo mejor han querido bajar de nivel y dar sensación de una gasolinera, de una red de gasolineras o de energética más low cost, porque eso es lo que transmite ahora. Todo es opinable, pero digamos que en líneas generales es un trabajo correcto que está muy bien desarrollado, con el pequeño error de la proporción del símbolo, que yo veo que no está. Al tener un símbolo con un lenguaje óptico o visual y una tipografía que es otro lenguaje, cuando los encajas, yo creo que todos nos damos cuenta que a lo mejor hay que hacer un esfuerzo de tamaño o adaptación para que mejore. Pero bueno, en línea general, el tiempo nos dirá si facturan más o facturan menos con el cambio. Yo supongo que algún esfuerzo más tendrán que hacer para que se adapte ese cambio. Y lo de Jaguar, a ver, yo he crecido no teniendo Jaguars, pero los he visto, los he probado, he estado con amigos que los tienen. Una marca anglosajona mítica, con unos valores tradicionales, unos valores yo diría, increíblemente cercanos a lo bello, a lo potente, a la masculinidad, no sé, a una serie de cosas que asocias con la marca Jaguar, y que de un plumazo, no sé si por desesperación o porque las ventas han caído, yo no conozco la realidad ni tengo la información, pero sí que veo que ha sido arriesgado su movimiento de tabula rasa. Me cargo todo el heritage y todo el ADN de los últimos 100 años y voy a apostar por ser como Tesla, pero con más diseño, no sé muy bien qué. Entonces, tampoco yo soy el gran experto del mundo automóvil en estos momentos, porque ahora no sé si seguramente que sabes que el mismo Toyota está dando, y BMW están dando, Porsche, están frenando la expansión eléctrica, están dejando lo eléctrico como una vertical y están volviendo a los motores de explosión a full, porque se dan cuenta también que sus ventas o lo que son es lo que son. Un Porsche eléctrico, yo no sé si es lo que yo me compraría. Un Porsche te encanta oír rugir al motor, igual que en un Jaguar. Meterte en un Jaguar para deslizarte como en la Guerra de las Galaxias, ¿te acuerdas ese vehículo del episodio 4, pero que fue la primera película en el 77? Te deslizas, pero no sientes. Entonces, ahí también veremos, el tiempo nos dirá si han acertado con esta apuesta muy atrevida y muy arriesgada. Yo me quedo con el Type E y me quedo con el Jaguar verde inglés de hace 20 o 30 años. Lo habría renovado por dentro, habría mantenido el look and feel de Jaguar. Pero eso es lo que... No sé si te he contestado. 100%, sí, te has portado muy bien con tus colegas de Landor, a los cuales les mandamos un gran abrazo. Recién lo último que decías de lo de Star Wars, me acuerdo que hace, no sé, 8 o 9 años aproximadamente, un amigo mío se jubiló y su regalo de jubilación fue comprarse un Mustang descapotable. Estos que son como V12 o no sé, que son una bestia, ¿no? 500 caballos. Sí, es una animalada, pero eléctrico. Entonces,
Sí, sí, entonces me vino a buscar para ir a dar una vuelta y me subo a Star Wars, o sea, a la nave ahí, ¿viste? Pero alguien en Mustang se dio cuenta de que, claro, cuando uno compraba un Mustang, no es solamente un coche que te lleve y que te traiga, era primero cómo me siento cuando soy parte de esta comunidad o cuando manejo este tipo de coche, y en quién me transformo o en quién me convierto cuando estoy al volante de un Mustang. Entonces crearon no sé cómo se llama, un display o una aplicación o algo que te da la opción de elegir 4 rugidos de motor diferentes. Con lo cual tú vas en la nave de Star Wars, pero con ruido de nave de verdad. Entonces, Un ruido aparte. claro, claro. ¿Qué? Entonces tú te subes al Mustang, enciendes el coche, no se oye nada y pones el botón, no sé, Turbo Road, ¿no? ¿no? No me acuerdo, me lo estoy inventando. Y apretás y se escucha. Brum, brum, pero es todo fake, es todo Sí, una es como... simulación. Sí, 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 me suena un poco a rebuscado. Bueno, Sí, hay sí, gente sí. que le gusta eso, hay gente para todo, Hay pero gente para todo. Hay gente para yo todo. soy Mustang a 100%. Si mañana me dices qué coche te compras, como dices tú, un Mustang, me fascinan. Como una Harley para los moteros, o sea, es ADN puro. Sabes que la Harley eléctrica vendieron 4 a nivel mundial y la tuvieron que guardar en el armario porque les costó un dineral, era una moto preciosa, pero tú no compras una Harley por deslizarte en silencio, quieres que te miren y llegar y la vibración, la sensación. Y bueno, pues no sabía lo del sonido. Sabía que, por ejemplo, en Suiza, ahora con tanto coche eléctrico, hay muchos, no te voy a decir desgracias, pero sí pequeños accidentes porque no se escucha, no se oye el vehículo. Entonces, en Suiza están, por ley, están empezando a implantar la obligación de que los vehículos eléctricos tienen que tener un pequeño sonido, como, ¿sabes? Como un ventilador o algo. Tú notas ese ruido, un ruido, algo, Algo, mucho algo, más algo. que un motor de explosión, pero algo que te avisa o que te indica, porque hay muchos accidentes con el silencio de los eléctricos. Totalmente. Está muy interesante esto. También han habido ciudades que han cambiado la ubicación de los semáforos. En vez de tener los semáforos para peatones a nivel de nuestra cabeza, los han puesto en el suelo. Están al ras, porque Sí, el 90 y pico por ciento de los ciudadanos venían mirando para abajo y había más posibilidades de evitar un accidente si la luz roja estaba en el piso que si estaba arriba que no la veía nadie. cierto, cierto. Interesante eso también. Jeff, ahora mismo, después de todo lo que has andado, todo lo que has recorrido, todo lo que has creado y construido, si viene Aladino con la lámpara y dice, Jeff, te dejo elegir 3 tipologías de proyectos de branding en donde tú quieras, de la categoría que tú quieras, de la marca que tú quieras, para rebrandear o para crear. ¿Qué universo te levantaría del sofá con más ilusión y con más ganas para ir a hacer? ¿Qué tipo de proyecto, qué tipo de marca, qué tipo de mercado? ¿Qué es lo que más te motivaría? Bueno, si tengo 3, te digo por orden. Dale. El primero que me motivaría, y aunque sorprenda, sería ayudar a una entidad no gubernamental de mucho nivel, como por ejemplo me voy a lanzar a la Iglesia Católica o otra religión, a comunicarse con un fin de ecumenismo, como con un fin de unir a las personas y de ayudar en su día a día de comunicación. Por ejemplo, Cáritas en España trabaja mucho dentro de lo que es la Iglesia Católica y tienen una imagen que no está mal, pero que yo creo que se puede mejorar. Eso sería uno de los 3 campos. Bien. Otro, te voy a decir la verdad, el lujo francés. No voy a negar que soy parisino y que he crecido
con esas cosas bonitas, esa estética y ese minimalismo y purismo francés. Me encantaría que me contratara o poder acercarme a un gran grupo del lujo como Vuitton, por ejemplo, y una de sus marcas, pues ayudar a mejorar, teniendo en cuenta que hace poco, acuérdate que hubo muchas, no sé si del grupo Vuitton, pero dentro del universo lujo, que se tambalearon, empezaron a tenerle miedo al mundo digital y empezaron a uniformizar sus marcas con un branding caja alta, sin serifa, que al final llegó un momento que creo que en torno al año 22 o 21-22 te ponía y no sabías quién era quién, porque eran todas las muy parecidas. Y ya desde el 23-24 Burberry ha vuelto a su origen, su autenticidad. Cada uno, pues Chanel siempre ha sido eso, entonces no tiene por qué moverlo porque es caja alta y sobriedad, entonces ya están en ese sitio. Pero bueno, me encantaría abordar un perfume, una marca potente, con los códigos muy exigentes del branding del universo del lujo. Y por último, siempre he admirado mucho una empresa que a lo mejor le tienes cariño porque conceptualmente es cercana a ti, que se llama Patagonia, o equivalente. Es decir, una empresa que desarrolla cosas para las personas, para disfrutar de la naturaleza y del deporte o de la vida, pero cuyo fin no es el enriquecimiento o un crecimiento desbordado, sino más bien todo lo que ganan, absolutamente todo, se revierte en ONGs, en ayudas concretas, en temas tangibles y controlables. O sea, que no cuentos chinos que dicen algunos, sino... Entonces, una marca, pues sí, un Decathlon o una gran marca de deporte, pero con una visión menos nihilista o mercantilista y una visión más altruista. Maravilloso. Entonces, qué bien, qué buen abanico de alternativas y qué variedad dentro de la diversidad. Pero qué bueno, está excelente, me encanta, está muy bueno. Bueno, seguramente muchas de estas personas te van a estar viendo. Incluso juntos estamos a tiempo de abordar uno de esos proyectos, nunca se sabe. Yo no lo he contado, pero voy a contar muy poquito, porque tampoco puedo contar mucho más, pero el año pasado me llamaron de Roma, de la comunidad de los salesianos, para un encuentro global en Roma sobre Shape the Future of Communication within the Salesian Family, ¿no? Cómo reshapeamos ese futuro de la comunicación dentro de la familia de los salesianos. Y la verdad que es una experiencia extraordinaria. Hace poquito hicimos algo muy parecido, pero en España, solamente con los salesianos de España, no ya los globales. Hay unas oportunidades de ayudar a estas organizaciones que vos mencionabas y también empresas que vos mencionabas a dar un pasito más dentro de todo lo bueno que están haciendo y han hecho, por supuesto, ¿no? Porque tampoco vamos a ir acá de gurús del mundo de que todo lo que hacemos nosotros está muy bien y todo lo que hacen los demás no está bien. Por supuesto. Pero qué bien, me encantó ese abanico de tres universos que compartías. Y sí, acá está Totem y acá en Totem está mencionado Patagonia, sin duda alguna. Pero me quiero ir a tu segundo choice, a tu segundo pick, que es el mundo del lujo, ¿no? Y hay muchísima literatura escrita acerca de cómo el mundo del lujo ha sabido interpretar en general el branding casi mejor que ninguna otra categoría en cuanto a personalización, experiencia de cliente, cultura de organización, valores, propósito,
identidad visual, espacio flagship, oficinas, visión de futuro, evolución sin perder la esencia. ¿Coincidís con esta mirada de lujo? Total, porque realmente construir una marca, nosotros ayudamos a que las empresas sean ellas mismas y a veces transmiten un servicio, transmiten un producto, pero no siempre hay necesidad de crear una marca con ese premium que en el mundo del lujo es una realidad, yo diría, exagerada, tal vez. Yo vivo aquí cerca de Málaga y no muy lejos está Ubrique. En Ubrique fabrican bolsos y toda una serie de artículos de cuero de máxima calidad, hasta un punto que grandes marcas como Loewe y otras se apoyan, no voy a decir que lo hacen todo ahí, pero que se apoyan muchísimo en ese savoir-faire, en esa manufactura, tradición, incluso el grupo LVMH. ¿Qué pasa? Que entre el bolsito que tú puedes encontrar en Ubrique, que está muy mono y tiene su diseño y está igual de bien hecho y que te va a costar 50, 60, 100 euros, y el bolso vendido por la marca de lujo a 5.000, 8.000, hasta 15.000 euros. Exageración en algunos casos de Chanel y de... Bueno, si hay gente que está dispuesta a pagarlo, ese es the brand commands a premium, el diferencial de marca. Si lo consiguen, genial. No sé hasta qué punto habría que equilibrar o valorar hasta dónde puedes llegar en ese campo, pero es nadie mejor que el lujo, y no solo francés, italiano, internacional, español también, consiguen hacerte pensar que lo que estás comprando vale lo que estás pagando. Y ahí hay un gran trabajo detrás. Yo solo me quito el sombrero porque hacer que tengas esa percepción. Y luego hay otro aspecto que me parece interesante. En las grandes marcas, por ejemplo, como Vuitton, que hemos mencionado, o Gucci, han sabido leer, a veces se equivocan un poco, pero corrigen. Y entonces han sabido crear líneas un poco más populares, un poco más... hacia los artistas, los raperos, con mucho logo, mucha presencia de marca, mucho decir, mira, yo soy de Gucci o yo soy de Vuitton. Pero hay muchos clientes que les gusta ese savoir-faire y ese diseño y esa elegancia, Hermès, pero no quieren que se sepa. No necesitan. Entonces también esas mismas marcas te hacen un producto a medida. Tengo una anécdota, la hija de un amigo mío, francés, que aprecio mucho y le mando un saludo, Iván, no sé si me estás escuchando. Su hija trabaja en Vuitton, no voy a dar apellidos. Bueno, pues ella se dedica a fabricar baúles, los baúles de Vuitton. Y para un jugador de fútbol muy conocido, de origen portugués, que ya te puedes imaginar quién es, pues le hicieron su baúl a medida para que pueda poner sus trofeos. Y me parece bien, pero solo hay ese baúl, no hay dos iguales. Está hecho como él quería, con el detalle, como diseñado para él. Entonces, las grandes marcas también tienen ese público muy exclusivo, y si quieren le diseñan y le hacen, y a lo mejor ese público exclusivo representa un 50% de la facturación y no lo sabemos, pero saben adaptarse, son inteligentes, saben dónde buscar el producto más cercano al público amplio y el producto más exclusivo. Maravilloso. No sé por qué con esto último de customizar y futbolista y marca de lujo, me acordé una anécdota
que escuché hace poco, que cuando Maradona estaba jugando en el Napoli, en Nápoles, su representante, Diego le dice a su representante, entonces Guillermo Coppola, yo quiero una Ferrari. Estoy en Italia, estoy en el Nápoles, soy el mejor jugador del mundo, quiero una Ferrari. Vale, perfecto. Fenomenal, yo voy a ir a Maranello, creo que es donde está la sede de Ferrari, y voy a hablar para conseguirte una Ferrari. Dice, no, pero yo no quiero una Ferrari. Quiero una Ferrari negra. Está bien, Diego, está bien, no pasa nada. Yo me voy a ir a... Entonces va a Maranello y hablar con el señor Enzo. Bueno, Enzo Ferrari creo que estaba muerto, el que vino después de Enzo Ferrari. O incluso Enzo, la verdad que no sé. Pero habló con uno de los Ferrari, creo yo, y va y le dice, hola, ¿qué tal? Soy Guillermo, vengo de parte de Maradona. Oh, sí, para Diego lo que haga falta. Bueno, una Ferrari negra. No, nosotros no hacemos Ferrari negra, nosotros hacemos Ferrari roja. O sea, nuestra seña de identidad va con rojo, no va con negro. O sea, no hay chance de que Diego se lleve, ni nadie, una Ferrari negra. Bueno, long story short, la primer Ferrari negra de la historia la tuvo Diego. Cuando hablabas de co-creación y de colaboración, a veces también viene del cliente, ni siquiera viene del experto o de... Y capaz que a Ferrari, si no hubiese venido alguien como Diego, nunca hubiese hecho una Ferrari de otro color que no sea rojo. Uno puede ser moderno y eso no está reñido con ese legacy, con ese heritage, con esas raíces que te han traído hasta ahora, ¿no? Sí, me está recordando otro tema de hilo en aguja, de la customización para temas de lujo, aunque ahora no se le oye mucho en las redes. El Lapo Elkan, uno de los herederos del imperio Fiat, él creó una empresa hace unos años que se llama Garage Italia y se dedica a customizar, y creo que sigue funcionando, aunque él es más discreto en las redes ahora, una vida un poco agitada, pero su negocio, que no sé ahora, pero entonces iba muy bien, eran personas que adquieren un Ferrari o adquieren un alto de gama, yo qué sé, Pagani o un Mercedes, etcétera, y quieren que se lo pinten o retoquen como los AMG, pero incluso customizando al máximo. Customizan helicópteros, customizan barcos. El tema es que hay gente que le gusta tener algo único para ellos y hay gente que se lo puede desarrollar. Totalmente. Y la customización seguramente o probablemente en el futuro sea la norma, ¿no? Donde, acordate de, creo que era Nike ID, pero que ya debe tener 20 años, que vos podías diseñar tu propia zapatilla, ¿no? Y obviamente en vez de pagar $50, igual pagabas 200, pero still affordable, ¿no? Para quien podía pagarlo. Pero también quizás en el futuro esa customización tenga que ver con el tipo de habitación de hotel o con el tipo de sillón de avión o con el tipo de menú que comes en un lugar y probablemente todo nos lleve a vivir en un mundo mejor si podemos tener una customización o una personalización a la carte, pero masivamente, no solo para los ultra wealthy rich. No sé muy bien cómo, pero estoy convencido, intuitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo que vamos hacia eso. Es decir, que de alguna manera la industria o los fabricantes, las empresas se adapten, entiendan cada vez mejor a sus audiencias y se adapten hasta el fin último de que cada uno tenga exactamente lo que quería. Que a lo mejor coincide con lo que quería el de al lado, pero sí, no. De hecho, ahora parece ser que no fabrican los coches en serie a lo loco, sino que funcionan según una serie de pedidos y una serie de ya bastante customización en cómo quieres tu coche, el interior, el color, la motorización, etc. Pero en muchos campos, Zara ha entendido muy bien ese concepto de una forma, digamos, rentable o comercial, porque todavía no sé si llegan al one-to-one, pero son los más rápidos en entender eso que está demandando
su público y se lo dan rápido y bien hecho. Y con cierta calidad, o con mucha calidad incluso. Me quedé sorprendido porque yo tenía siempre a Zara. De hecho, hice un vídeo hace poco en Madrid sobre su nueva tienda Zara Man, y yo siempre tenía el cliché que Zara es para mujeres y que todo fenomenal y que son felices, pero que los hombres se aburren porque... Pero oye, he descubierto que hay cosas maravillosas, muy buena calidad dentro del grupo, no solo Zara, Massimo Dutti, etcétera. Han subido el listón, el nivel, y tienes una ropa francamente estética, bien diseñada y cómoda. Entonces, y todo rápido, adaptado, y no me pagan por ello. O sea, es mi opinión. No. No, de acuerdo. También se me venía a la cabeza ahora, mientras hablamos de la personalización y la customización, que también cuando uno ve que las posibilidades y las opciones son cada vez mayores, también hay todo una cantidad de personas que quieren que les faciliten la vida, no que se la complejicen más, ¿no? Que uno quiere ir a un restaurante y que le digan, mira, de primero hay 3 platos y de segundo 3 platos y esto es lo que hay, ¿no? A veces están esas cartas, ¿no? Que te tirás media hora analizando, o te vas a comprar unas zapatillas y no querés ver 600 pares, querés uno y ya está. Creo que esto también nos lleva a la siguiente pregunta, que está muy conectada con que no se puede generalizar todo. Ni todo es customizado, ni todo es dado, ni todo es lujo, ni todo es democratizado. Creo que lo apasionante y lo fascinante para los que trabajamos en el mundo del branding es que hay público para todo, y hay marcas para todo, y hay oportunidades para todo. Lo que no hay, y acá es donde va la pregunta, porque cada día me lo preguntan más a mí, y yo quiero la opinión de un sabio como vos, ¿cómo hacen las personas que están empezando en el mundo del branding que se sientan adelante de un empresario, un emprendedor, un directivo, que no está convencido de invertir en branding, en la marca? ¿Cuáles serían los argumentos de un sabio de la tribu como Jeff que pueden esgrimir estos jóvenes que están arrancando en este mundo para que aquellos que no tienen la convicción todavía puedan abrazar el branding sin miedo, con valentía, creyendo en él? Bueno, buenísima pregunta y compleja, pero yo diría, si nos basamos en cómo lo están haciendo los que tienen éxito, le dedican mucho esfuerzo y mucho thinking a su branding, y de hecho el valor de sus marcas, que hay rankings para ellos y la gente puede saber, las primeras son tecnológicas, pero te fijas en las 100 primeras, las 200 primeras que funcionan, que facturan, que se mueven, todas han invertido mucho en marca y en su proceso, en la estrategia, y sin la marca no existes. Es decir, la gente confunde mucho. Trabajas en publicidad. Yo digo, no, la publicidad es la voz que te comunica las tácticas y las modas y la campaña puntual. El branding es largo plazo y es tu identidad, ¿no? Te dije que íbamos a hablar un poco de naming. La clave de tener un buen nombre, tuve la suerte de colaborar un tiempo con mis amigos de París, Nomen, que es una de las principales a nivel mundial. Las marcas de coches o de perfumes que vemos a diario, la mayoría son de ellos. Le diría a esta persona que tiene sus dudas, analizar bien tu mercado, conocer bien tu audiencia y escuchándoles construir en base a tu ADN, en base a quién eres, un buen nombre, una buena marca, reflejarlo con todas las herramientas que tenemos a disposición. Sinceramente creo que puede aumentar tus ventas. Me voy a lanzar a la piscina, pero por experiencia lo que he visto, entre un 30 y un 50%, un buen trabajo de marca aplicado le hace subir la notoriedad, las ventas, la confianza. Los empleados de uno que tienen por la mañana se despiertan
y están orgullosos de pertenecer a algo que significa algo, que transmite valores, una marca que no solo ahora se construye porque sea bonita o que se vea, sino que también transmite un propósito, que realmente tiene acciones sociales o de medio ambiente o lo que sea, pero de forma real. Y entonces tú como empleado o como colaborador o como stakeholder o como miembro de toda esa comunidad en torno a esa empresa, te sientes partícipe y quieres hacer eso. El que no lo haga se queda fuera, porque sencillamente ya no es cuestión de que yo le convenzca a nadie, es que o te adaptas y eres más legible y se te ve mejor y transmites quién eres tú y te reconozco entre millones de otros, porque es que si no, no existes. Ni, como decías tú a menudo, y me encanta eso que dices tú, y que es una realidad, mañana quitas 8 de cada 10 marcas y no nos importaría, no nos daríamos ni cuenta porque nos centraríamos en las otras 2. Pues esas 8 son las que tienen que luchar por mejorar su branding, por estar ahí, por ofrecer opciones de calidad. Y bueno, no voy a citar nombres, pero en varios casos, proyectos importantes, un cliente del mundo de la moda, me siento, hace ya unos 20 años, me siento para un proyecto de rebranding, y el fundador dice, pero ¿para qué vamos a cambiar si esto llevamos 30 años, 40 años funcionando con esto? Y bueno, pues poco a poco le fui contando, le fui explicando, cambiaron y han crecido, les ha ido muy bien en estos 20 años. La marca se ha multiplicado por no sé cuántos y ahora sí que creo que ha entendido la importancia de esa inversión y de añadir ese valor. Qué grande, Jeff. Estamos, lamentablemente, para todos los que nos acompañan y para mí, llegando a la recta final de este episodio número 13 de esta quinta temporada de Totem Live. Un montón de comentarios buenísimos, Jeff. Después, ahora sé que estás enfocado en conversar y en responder. Después miralos porque hay mucha gente que te tiene admiración y cariño, que está buenísimo. Y bueno, también agradecer a todas las personas que nos acompañan en este Totem Live. Jeff, antes de entrar a este último tramo, la siguiente pregunta tiene que ver con esto que hablabas, ¿no? De propósito, valores, identidad, ADN, esencia. Llevas varias décadas trabajando en esto y bueno, no tenés ninguna duda de que quienes lo trabajan bien tienen éxito. ¿Dónde está, según tu experiencia, la traba hoy en las organizaciones para no abrazar el branding de manera incondicional si es que realmente construye valor? Y no solamente valor económico y financiero, sino, como bien decías, valor social, valor medioambiental, valor significativo, valor trascendente, fidelización del talento y tantos otros, etcétera. ¿Dónde está la traba? ¿Dónde está el nudo gordiano que no termina de desatarse? A ver, yo creo que es una cuestión de humildad, porque el empresario humilde o la persona, cuando va a ver a un médico, se pone en sus manos y confía 100% y el médico le va a guiar y le va a ayudar y le va a sanar o le va a recomendar un estilo de vida que le ayudará a sanar. En nuestro campo no siempre es sencillo porque muchas personas ahora tienen muchos inputs y no, como has dicho antes, no que nosotros estemos por encima del bien y del mal y que lo que hacemos nosotros es lo bueno, pero sí que hay unos fundamentos, unos conocimientos, una experiencia, un recorrido, unos clientes satisfechos que pueden hablar también alguno insatisfecho, porque no somos perfectos, alguno pues a lo mejor no le gustó, puede ocurrir, pero en general, y entonces esos empresarios, el enemigo es que se creen que saben
y lo hacen a medias, o lo hacen casi bien, o te piden una opinión, pero luego te escuchan a medias, o les dices que hay que aplicarlo de forma coherente y consistente en todos los touch points, porque eso es lo que transmite seriedad y luego pasan unos meses y ese trabajo que hemos hecho y ves que se dispersa o lo hacen de cualquier manera. A veces el enemigo es, bueno, no formar los equipos complementarios, no entrar a una buena comunicación a nivel humano, porque yo creo que ahí si se consigue esa confianza, tanto tú vas a aprender mucho del que te cuenta y tú le vas a poder asesorar mejor y resolver mejor el problema. Con lo cual, el nudo gordiano es que haya ¿cómo se dice yo? Una voluntad de cada uno. Nosotros como asesores, escuchar al cliente y conocerlo de verdad, y los clientes con esas dudas de confiar, elegir bien, porque hay mucha oferta, pues que se dediquen a mirar y que elijan bien, y una vez que han elegido, que confíen que ese asesor de branding y advisor les va a acompañar y les va a dar consejos fructíferos. Fantástico. Querido Jeff, ahora sí, antes de despedirte y de agradecerte a vos y a todas las personas que nos acompañan en este y en cada episodio, como también es habitual y nos gusta este tipo de tradición en los Totem Live, antes de despedirnos y agradecerte, un mensaje de cierre, una conclusión, una reflexión, algo que haya quedado en el tintero o algo en lo cual querrías incidir aún más para toda nuestra apasionada audiencia que te escucha y te mira con suma atención. Pues sí, que yo creo que si podemos intentar todos hacer un esfuerzo hacia la simplificación, hacia lo sencillo, lo claro. ¿Por qué Hacienda nos complica con 20.000 mensajes difícil de contestar cuando realmente, digo Hacienda como podría decir cualquier organización administrativa, realmente lo que queremos es claridad, sencillez, que seamos nosotros mismos a nivel personal y a nivel de empresa, que no nos avergoncemos de quién somos. Y una vez que lo tenemos claro, lo comuniquemos y estamos ahí. Y como has dicho tú, hay mucha variedad, hay mucho gusto y hay muchas heladerías en Roma y todas funcionan. Bueno, mi mensaje es ese, que la gente cuide un poco su curiosidad y su gusto crítico, y que si ven algo que no funciona, pues que ahora las audiencias son las que opinan y pueden influir. Antes Steve Jobs decía, voy a hacer esto, y lo hacía y lo vendía. Ahora no funciona tanto así. Entonces, tenemos voz, pues usemos esa voz para decir las cosas sencillas y claras para un mundo más claro, más sencillo, más unido. Eso es mi mensaje. Y luego aprovecho, si nos vamos a despedir, para saludar a mis amigos y partners de aquí de Pura Envidia, mi oficina en la que trabajo a diario aquí, y también a mis amigos de Madrid, de Bot, y bueno, un saludito a la familia y a mi esposa y a todos los oyentes que han tenido paciencia de escuchar nuestra charla. Qué grande, Jeff. Un saludo a todos ellos, un abrazo muy grande a todos ellos. Gracias a ti por invitarme. No, es un lo que la gente lo que no entiende es que para mí esto es un regalo, para mí poder conversar con personas que quiero, que admiro, que respeto, que me inspiran, y poder hacerlo públicamente me parece que también es un regalo para todas las personas que nos acompañan y que también lo saben valorar y apreciar, porque no todo el mundo tiene acceso a un Jeff o a un Gustavo o a cualquiera de nuestros invitados,
y poder recibir parte de vuestro conocimiento, vuestra sapiencia y todo desde vuestra generosidad. Me parece algo que realmente, como diría, este espacio, si estuviese patrocinado por Mastercard, es algo que el dinero no puede comprar, ¿no? Es priceless. Lo mismo lo mismo te digo, Andy. A ver si coincidimos aquí en Málaga o en Madrid en breve. O incluso colaboramos juntos, me encantaría. Las dos cosas. Y vamos a hacer un videíto en breve juntos y vamos a petarlo. Vamos a decirle a Marcos, a Feli, a toda esta gente que nos ayude. Perfecto. Ahora sí, querido Jeff, mil gracias a vos, a todos tus equipos, a la familia, a tu esposa. Gracias a todos los totemitas y no totemitas que nos acompañan en cada Totem Live. Les dejamos un gran abrazo y los esperamos la semana que viene, capítulo 14 y capítulo 15, episodio 14 y 15 de Totem Live temporada 5. Fuerte abrazo y no se olviden que lo mejor está por venir.